Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del taller interactivo de Nueva Izquierda. En esta ocasión volvemos a tener un invitado de lujo para que nos hable acerca de la última generación de reformas en materia electoral, que incluye obviamente la creación del INE, pero va muchísimo más allá. Hay una nueva ley de partidos, hay una nueva serie de andamiaje normativo que recoge muchas de las propuestas y demandas que hemos tenido nosotros a través de los años para tener una competencia más equilibrada, más justa, más equitativa. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe Rafael Hernández Estrada. Él, entre muchas labores dirigentes en el PRD, ha sido representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Federal Electoral. En esta última generación de reformas electorales, él estuvo en las mesas de negociación, él estuvo directamente en las discusiones respecto a qué camino iba a llevar esta última generación de reformas. Entonces, creo que habría poca gente que estuviese tan enterada y conociera tan bien de qué se trata esta reforma. Por eso, pues, tuvimos a bien invitarlo y, bueno, él amablemente aceptó la invitación y nos acompaña el día de hoy. Rafa, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Compañeras, compañeros, debido a que precisamente Rafa tiene todo esto tan claro, preparó una presentación. Entonces, sin ir más allá, con comentarios de mi parte, pues sí, le cedo el espacio a Rafael para que Rafael nos hable de esta trascendente reforma electoral. Rafael, gracias y adelante. Muchas gracias a la coordinación de Nueva Izquierda, a Álvaro por la invitación a este taller que cobra una relevancia muy importante para los cuadros de Nueva Izquierda. Es un tema que voy a abordar sobre la reciente reforma electoral y es un tema muy amplio y muy complejo, muy técnico en muchas de sus partes, y por eso preparé una presentación de PowerPoint que va a ser un panorama general de la reforma electoral. Quedaré pendiente a las preguntas que puedan formular quienes nos estén viendo y escuchando, y también quedaré al pendiente de coordinar con los dirigentes estatales del partido y los dirigentes estatales de Nueva Izquierda para realizar talleres de actualización de la ley electoral en sus estados. Estaré yo al pendiente. Ya hemos realizado algunos eventos de este tipo y estaré al pendiente para ponernos de acuerdo y programar la realización de talleres en cada estado. La presentación, como ven, se llama Panorama de la reciente reforma electoral. Si me hacen favor de continuar. El Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia político-electoral el pasado mes de diciembre, en 2013, y esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día 10 de febrero de este año. En esta reforma se incorporaron temas de mucha trascendencia como la reestructuración de los órganos y los tribunales electorales, tanto federal como locales, sus funciones, el tema muy importante de paridad de género, la regulación de partidos. Se dispuso
que debería emitirse una ley de partidos, se incorporaron nuevas causales de nulidad de las elecciones y otros temas de índole política como la formación de gobiernos de coalición, como la reelección de legisladores y la posibilidad de que también sean sujetos de reelección los ayuntamientos. Se dispuso también la creación de la Fiscalía General como órgano autónomo del Poder Ejecutivo, en sustitución de la Procuraduría General de la República, que como sabemos, pese a que hay en la actualidad una ratificación por parte del Senado de la República, no deja de ser un empleado del presidente de la República, miembro de su gabinete. Esta reforma dispuso que se tenían que adecuar las leyes electorales y entonces en nuestra siguiente diapositiva podemos ver que producto de esta reforma el Congreso de la Unión aprobó nuevas leyes electorales y también reformó algunas otras ya existentes. Estas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014 y las nuevas leyes son las siguientes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que derogó, y esto es importante saberlo, derogó al COFIPE. El COFIPE quedó derogado y ahora hay una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. También una Ley General de Partidos Políticos, que, como su nombre lo indica, regula la constitución y vigencia de los partidos políticos, tanto nacionales como locales, así como su vida interna, los derechos de los militantes de los partidos políticos, las coaliciones, etcétera. Una nueva ley también lo es la Ley General en materia de delitos electorales, que suprimió el capítulo de delitos electorales del Código Penal Federal para retomar toda la materia en esta ley general, que tiene también una validez local y federal. También se hicieron reformas a la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, la ley de responsabilidades de los servidores públicos y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. En nuestra siguiente diapositiva podemos ver un resumen de una tesis, la tesis 7 del 2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde define las características y alcances de una ley general que es necesario tener en cuenta esta tesis, porque a diferencia de lo que ocurría en el pasado, teníamos un COFIPE que normaba las elecciones federales exclusivamente y leyes electorales locales que normaban exclusivamente las elecciones locales. La reforma constitucional estableció la obligación de emitir leyes generales, que como vieron en nuestra diapositiva anterior, son las que he mencionado: la LEGIPE, la ley de partido, la ley de delitos electorales. Y esta tesis de la Suprema Corte de Justicia señala que las leyes generales son de un carácter distinto a las leyes federales, porque tienen una validez tanto federal, en el ámbito federal, como en el ámbito local. Y así tenemos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya ahora conocida como LEGIPE, ya ese es su acrónimo, la LEGIPE tiene una validez para las elecciones federales, pero también
en determinados temas es válida para las elecciones locales. Lo vamos a ver en detalle al curso de la presentación, pero este es importante, este concepto es muy importante. Al igual ocurre con la Ley General de Partidos Políticos, que establece las normas que regulan tanto a los partidos políticos nacionales como a los partidos políticos locales. Las coaliciones electorales también están normadas en esta ley y vale esa norma tanto para el ámbito federal como para el local. Igual es el caso de los delitos electorales, que tienen una sola ley de validez local y federal. En nuestra siguiente gráfica ya iniciamos con los aspectos relevantes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE. Y tenemos que esta ley integra tanto procedimientos como la regulación de las instituciones electorales, las candidaturas independientes, los procesos electorales en el ámbito federal y local. Y aquí establecemos que se desarrolla en esta ley la solución híbrida que la reforma constitucional estableció en relación al INE. Ustedes deben saber que el PRD en el Pacto por México impulsó como uno de los compromisos la creación de un Instituto Nacional Electoral que se hiciera cargo de elecciones federales y locales, él solo. Esta propuesta implicaba la desaparición de los institutos estatales electorales y de los tribunales estatales electorales. Y solamente habría un solo instituto encargado de las elecciones tanto federales como locales. Y esta propuesta, que es una propuesta muy antigua del PRD, desde hace muchos años la planteamos, casi cuando el IFE en los años 90, principios de los 90, surgió y demostró su viabilidad como un órgano autónomo que daba mayores garantías, mayor certeza y credibilidad a los resultados electorales. Fue casi desde aquellos años, desde los primeros años del IFE, que el PRD propuso que hubiera una nacionalización de los procesos electorales y que hubiera un solo órgano electoral, porque se presentó una gran contradicción. Existía a nivel federal un órgano de avanzada como el IFE, que dio la identificación de los mexicanos a través de la credencial de elector con fotografía, que brindó certeza a los procesos electorales federales, pero en el ámbito local las cosas siguieron igual que antes de que apareciera el IFE. El fraude, el manejo de los gobernadores, la manipulación de los resultados electorales, de los partidos, la manipulación de las campañas, y por eso desde aquellos años hicimos la propuesta. Surgió con más fuerza en los años recientes, se acordó un compromiso en el Pacto por México, y cuando se hizo la reforma electoral, este compromiso y esta propuesta enfrentó grandes resistencias y desacuerdos también. Diría que los desacuerdos se dieron al interior del PRD. Hubo compañeros, legisladores, que no estaban convencidos o no estaban de acuerdo, que consideraban la propuesta de surgimiento del INE, de esta manera como les he platicado, como atentatorio de la soberanía de los estados, y también desde otros sectores de la izquierda, desde la academia, todo el grupo de José Waldemar cuestionaron el alcance de esta propuesta. En el PAN también se dio una situación de desacuerdo interno
que hacía crisis en el Senado de la República, porque el grupo, la mayoría del grupo parlamentario del PAN en el Senado estaba en contra de la propuesta del INE. Ahí había desacuerdos fundados en consideraciones de fondo, digámoslo así, y totalmente respetables. Pero también había una resistencia que se conjugó con estos desacuerdos, y esa resistencia provino principalmente de los gobernadores del PRI. Los gobernadores del PRI se negaron rotundamente a perder el control de los órganos electorales locales tan de plano como nosotros queríamos. Se resistieron, se rebelaron al Pacto por México. De hecho, la rebelión la encabezaron los gobernadores de Hidalgo y principalmente el del Estado de México, que dijeron no queremos esa reforma así. Y entonces a lo que se llegó en la reforma constitucional fue una solución híbrida. Nosotros no logramos a plenitud el INE tal y como lo queríamos, pero tampoco, dicho así, los gobernadores del PRI se salieron con la suya. Tampoco se salieron con la suya porque surgió un INE en una solución híbrida, porque se mantuvieron los órganos estatales electorales y los tribunales estatales electorales, pero estos ya no van a ser o difícilmente van a ser controlados por el respectivo gobernador. ¿Por qué? Porque, como lo veremos más adelante, el INE va a designar a los integrantes de los consejos de los órganos públicos locales electorales, OPLES, que sustituyen a los institutos estatales electorales, y el Senado de la República va a nombrar a los magistrados de los órganos jurisdiccionales que sustituirán a los tribunales estatales electorales. Entonces se les quitó el control directo que tenían, que venía de los gobernadores del PRI principalmente, que venía ese control desde el nombramiento de los integrantes de los órganos electorales y los tribunales electorales. Entonces, por eso decimos aquí que la ley desarrolla esta solución híbrida que se dio. En la siguiente diapositiva veremos que la ley distribuye las atribuciones entre el INE y los OPLES. Ya dijimos, OPLES es el acrónimo de Organismos Públicos Locales Electorales, y así los denomina la Constitución, y le corresponden al INE la organización de la elección federal y funciones tanto para la federal como para la local, que son sustanciales para el proceso electoral, como lo son la elaboración del padrón electoral y las listas nominales electorales, la administración de los tiempos de radio y televisión, la fiscalización de los partidos políticos nacionales y locales y de los candidatos, la integración de las casillas electorales, la coordinación y lineamientos del PREP, de conteos rápidos, de la geografía electoral, también corresponde, es decir, la distritación tanto local como federal le corresponderá, o le corresponde más bien al INE, y además el INE podrá atraer o delegar funciones de las elecciones locales a los OPLES, es decir, les podrá quitar funciones o les podrá delegar, también de acuerdo a la decisión del INE, con la aprobación de la mayoría calificada de los integrantes del Consejo General del INE. En una siguiente diapositiva podemos ver que el INE seguirá contando, como lo tenía el IFE, con delegaciones en los estados y los distritos, es decir, las juntas y los consejos locales a nivel estatal, las juntas y los consejos distritales federales, como actualmente los tiene el IFE, y podrá además de manera temporal integrar consejos o comisiones o comités electorales a nivel municipal cuando sea necesario. Va a integrar el INE unidades técnicas especializadas, que son
las relativas a la fiscalización, la unidad de lo contencioso electoral y la unidad de vinculación con los OPLES. Son nuevas estructuras que el INE habrá de crear a nivel central. Los consejeros de los OPLES serán designados, como ya lo dije, por el INE, y los magistrados de los organismos jurisdiccionales por el Senado de la República. Los consejeros y magistrados electorales de los OPLES y de los tribunales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o tener una residencia efectiva de más de 5 años anteriores a la designación, y se establecen los requisitos que deberán cumplir para su designación. Es importante al respecto de esto tener en cuenta que el viernes pasado el INE aprobó la convocatoria para designar a los consejeros electorales de los 17 estados que tienen elección el año que entra y que van a ser designados a más tardar en el mes de septiembre. Es muy importante que en nuestros estados tengamos muy en cuenta esto y que nos pongamos ya a analizar perfiles y propuestas de ciudadanos que cumplan los requisitos y que puedan ser propuestos y promovidos para ocupar el cargo de consejero electoral de los OPLES, que ellos se habrán de encargar de las elecciones locales del año que entra, en los 17 estados que tienen elecciones en 2015. De hecho, a los compañeros de los estados los invito a que estemos en contacto, a que reúnan propuestas, expedientes de ciudadanos que puedan jugar este papel, que cumplan los requisitos y nos los hagan llegar para estar atentos a el proceso de designación. Igual, en esta tarea los invito a que nos hagan señalamientos de evaluación de los actuales consejeros de los institutos estatales electorales, que quieren, todos ellos seguramente van a querer repetir en el cargo, y seguramente algunos de ellos serán personas autónomas, independientes, que con todo merecimiento buscarán ser nuevamente designados, pero seguramente también habrá una parte de los consejeros, posiblemente la mayoría, que son simples empleados del gobernador, que hacen lo que el gobernador en turno les indica cuando son funcionarios electorales, y a esos hay que ponerles tache y dar razones, argumentos para vetarlos, para que no sean incorporados como consejeros de los OPLES. Y esto es una tarea inmediata porque los nombramientos tendrán que hacerse a más tardar en septiembre. En nuestra siguiente diapositiva podemos ver que la unidad de lo contencioso electoral, por cierto, el secretario ejecutivo del INE y los secretarios de las juntas locales y distritales son funcionarios que tendrán fe pública, como si fueran notarios en materia electoral. En las elecciones y en las campañas siempre tenemos problemas para encontrar un notario que dé fe de ciertos hechos que nosotros queremos denunciar, y ese problema ya se va a resolver con los propios funcionarios electorales que estarán dotados de fe pública. Esta es una de las reformas importantes a la legislación. En nuestra siguiente diapositiva tenemos, en la siguiente tenemos las candidaturas independientes, quedan ya reguladas en la ley, hay un capítulo dedicado a estas candidaturas, están sujetas a los mismos plazos para el registro, no pueden hacer precampaña los aspirantes a ser candidatos independientes porque no tienen contra quién competir, pues son independientes, tendrán que recabar firmas y registrarse con sus firmas en los mismos plazos que corresponden a los candidatos de los partidos.
y el número de firmas que se les va a requerir para presidente, el 1% del padrón electoral, y para diputados, senadores y gobernador, el 2%. Ese es el 10% del padrón electoral respectivo, ¿verdad?, de su demarcación, sea un distrito electoral o sea un estado, como solo son los candidatos a senadores y a gobernador. Se cuestionó mucho eso, se discutió mucho el porcentaje. Realmente a mí me parece bajo el porcentaje requerido para las candidaturas independientes, pero a algunos senadores de todos los partidos les parecía excesivo, porque decían ellos que para el registro de un partido político se requiere el 0.26% del total del padrón electoral de afiliaciones. Pero la confusión radica en que una cosa es una afiliación que implica un compromiso orgánico, asumir obligaciones y derechos en una participación permanente, y otra cosa muy distinta es una firma para apoyar una candidatura. Entonces, creo que si se lleva este porcentaje a cada distrito, a cada estado, habrá algunos estados en donde las firmas son muy poquitas, son escasas. Inclusive la firma para un candidato independiente a presidente pues es solo el 1%, ¿no?, del padrón electoral. Yo creo que no cualquiera lo va a lograr, pero sí es bajo el porcentaje. Pero bueno, así quedó establecido. En nuestra siguiente diapositiva vemos que otros asuntos de la ley general es que se redujeron los tiempos para las órdenes de transmisión de los spots de los partidos. Se estableció, por cierto, la notificación electrónica del INE hacia los concesionarios para que esta notificación sea inmediata y se puedan transmitir con mayor prontitud los spots, los cambios de spot, lo que teóricamente va a permitir que sean más vivas las campañas, que haya ataques y haya respuestas, que haya debate en estos spots y no esas campañas que a veces son aburridas, o bien son desventajosas porque hay un spot en contra de un candidato y le responde con otro spot que es transmitido 2 semanas después, pues ya perdió la discusión. Entonces, esa medida va a redundar en un mayor debate en las campañas, y también se establecieron debates con transmisión obligatoria en los principales canales de radio y televisión, los de mayor cobertura, para presidente y para gobernador en radio y televisión. Actualmente el COFIPE no establece obligación, y recordarán ustedes que en el 2012 se hizo un debate presidencial y TV Azteca prefirió pasar un partido de fútbol, no transmitió el debate en ninguno de sus canales, y Televisa aceptó transmitirlo, pero en el canal de menor audiencia, no en el canal 2, sino creo que fue en el canal 5 donde lo transmitió, de menor audiencia, y entonces poca gente tuvo posibilidad de conocer ese debate. Los partidos también están obligados a un sistema homogéneo de contabilidad. Hay nuevas reglas de fiscalización. En nuestra siguiente diapositiva hay nuevas reglas de fiscalización, y el dictamen de los informes de gastos de campaña, ya de acuerdo a la nueva ley, tendrá que estar aprobado antes de la calificación de la elección. Esto quiere decir que podrá alegarse, si es el caso, causales de nulidad, como el rebase de los topes de gastos de campaña o financiamiento ilícito, antes de que se califique la elección, de manera que el órgano electoral y el tribunal encargado de calificar ya tomen en cuenta si se actualizan estas causales de nulidad.
Una cuestión muy importante es la de que retomaremos en la Ley General de Partidos, que los partidos y las coaliciones estamos obligados a observar el principio de paridad de género y en todas las candidaturas a legisladores, tanto locales como federales, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa. Esto fue un avance también muy importante, muy sustancial de esta ley, lo mismo que el voto de los mexicanos en el extranjero. Ya quedó establecido, y de veras que esta es una noticia muy importante para los mexicanos que residen fuera de México, que podrán empadronarse y obtener su credencial de elector en embajadas y consulados. En campañas que se realicen para tal efecto podrán obtener su credencial de elector allá, residiendo en Estados Unidos o en Europa, donde país que se encuentren, podrán obtener su credencial, y yo creo que va a ser muy importante porque mucha gente que vive allá lo que necesita es una identificación. Y podrán también votar, tanto por la vía postal, como ya está considerado en el COFIPE, como presencialmente en embajadas y consulados. Hay también cambios en la tramitación del procedimiento especial sancionador, que es una especie de juicio para ventilar denuncias de las campañas electorales, principalmente referidas a temas de radio y televisión, violaciones a las normas aplicables, y ahora el INE realizará la investigación a través de una unidad especializada, que es la unidad de lo contencioso electoral, y remitirá el proyecto de resolución, las conclusiones de esa investigación, al tribunal para que éste resuelva de inmediato en forma expedita. Ya no va a resolver el INE, sino directamente el Tribunal Electoral. En nuestra siguiente diapositiva entramos a la Ley General de Partidos Políticos. Sus aspectos relevantes, así a manera de resumen, son el concepto de partido, que esto también es teórico, pero es importante que se establece en la ley que el derecho a formar partidos políticos es un derecho que deviene del derecho de asociación de los ciudadanos para intervenir en la política del país. Y entonces es un derecho político de los ciudadanos mexicanos el asociarse libremente para tomar parte de manera pacífica en los asuntos políticos del país, el reunirse pacíficamente también con el mismo motivo, y el afiliarse libremente a los partidos y el formar partidos políticos tanto a nivel nacional como a nivel local. Quedan prohibidas, en nuestra siguiente diapositiva decimos o referimos que queda prohibida la intervención de personas jurídicas nacionales o extranjeras en la creación o funcionamiento de los partidos, es decir, queda prohibida la intervención de sindicatos, de organismos gremiales, de empresas, de corporaciones religiosas en la formación y funcionamiento de los partidos políticos. Hay una obligación expresa de que los partidos tienen que llevar a cabo una vida interna democrática, y también se establece que los partidos podrán solicitar al INE la organización de la elección interna de sus dirigentes, con cargo a las prerrogativas del partido. Y esto es importante porque el PRD en su congreso, en nuestro Congreso Nacional pasado, realizado en noviembre del año anterior, acordó por unanimidad que si la ley lo permitía, el PRD iba a solicitarle a las autoridades electorales que organizaran la elección interna. Bueno, ya se reformó la Constitución, ya se expidió la Ley
General de Partidos Políticos, y a propuesta del PRD se incorporó esta figura. Y entonces ahora ya la ley lo permite, y eso es lo que va a suceder. La próxima elección interna que se va a realizar el 24 de agosto, o posiblemente se está valorando recorrer 2 semanas más para hacerla el 7 de septiembre, es elección interna del PRD para elegir consejeros nacionales, congresistas y consejeros estatales. La va a organizar el INE. El INE va a instalar las casillas, va a depurar nuestro padrón de afiliados, va a instalar las casillas, designar sus funcionarios, va a manejar el material electoral y las boletas, y va a hacer los escrutinios y los cómputos de la elección interna del PRD al amparo de esta reforma constitucional y de esta ley general de partidos. Se va a volver una realidad, y por cierto, yo estoy seguro que todo va a salir bien, y va a salir bien el partido, y va a salir bien el INE, porque esta va a ser la primera elección que organice el nuevo Instituto Nacional Electoral, la del PRD. Bueno, ya habrá tiempo de platicar muchos detalles al respecto de esto. Parece que se va a programar un taller dentro de pocas semanas. Ya está en las pláticas con el INE, las negociaciones para la formulación del convenio que el PRD habrá de firmar con el INE para que éste organice las elecciones internas del PRD. Seguimos con la diapositiva. Corresponderá al INE llevar el registro y el libro de registros de los partidos políticos nacionales, y concurrentemente con los OPLES el registro de partidos políticos locales, es decir, el OPLE en su estado va a llevar a cabo el registro de los partidos locales de ese estado, pero de manera concurrente con el INE. ¿Por qué? Porque el INE será la autoridad encargada de verificar que se cumplan los requisitos de afiliación que demande la ley electoral local, que siempre se refiere a un número mínimo de afiliados distribuidos en la geografía del estado. Entonces el INE es el que va a llevar a cabo esa comprobación, esa verificación, pero el otorgamiento del registro lo hará el OPLE correspondiente. También queda señalado que el INE verificará periódicamente que los partidos cumplan con la obligación de mantener un mínimo legal de afiliados en sus filas, y el INE lo estará verificando periódicamente para la vigencia del registro legal de los partidos políticos, tanto nacionales como locales. Y los partidos quedan obligados a la transparencia, son sujetos obligados ya, así lo marcó la Constitución en una reforma constitucional anterior, y queda ratificado en la Ley General de Partidos. Están obligados los partidos ahora incluso a tener una unidad de enlace, como la tienen las dependencias públicas, que atiendan y respondan las solicitudes de información de los ciudadanos. En la siguiente diapositiva podemos ver que las controversias internas de los partidos políticos tendrán que ser resueltas por órganos internos de justicia o de disciplina, que deberán resolver de manera expedita y pronta para garantizar los derechos de los militantes, y que estos podrán, si así lo consideran, recurrir a los tribunales para impugnar esas resoluciones internas de los partidos políticos. En la siguiente diapositiva volvemos al tema de las coaliciones electorales, de las que hablamos en una parte de la otra ley, y ahí tenemos que el modelo de coalición electoral que quedó establecido en la LEGIPE es el modelo que ya se había impuesto en el COFIPE anterior. Es decir, los partidos van a aparecer
en las boletas electorales, aun y cuando vayan en coalición. Cada partido aparece con su logotipo en la boleta electoral. A diferencia de lo que ocurría en la mayoría de los estados, en 25 estados de la República, 26, perdón, se establecía un solo logotipo de la coalición, es decir, cuando se coaligaban los partidos, desaparecían de la boleta electoral y tenían que formar un solo emblema. Y esto traía como consecuencia, dado que la gente votaba por el emblema de la coalición, que entonces los partidos se tenían que repartir los votos, y se lo repartían cuando firmaban el convenio, es decir, mucho antes de las elecciones, meses antes de las elecciones. A esto se le llama transferencia de votos. Y nos ocurrió a nosotros como partido, particularmente el caso más notorio es la elección del 2000, la elección federal de 2000, cuando existía aquel régimen o aquellas reglas de coaliciones que obligaran a un solo emblema para las boletas electorales por parte de una coalición. Nosotros hicimos la coalición y le dimos vida artificial a varios partidos que nunca hubieran conseguido su registro si no es porque nosotros les dimos los votos desde que firmamos el convenio, y entonces les dimos el registro al PT, que muy posiblemente iba a perderlo en esa elección, a Convergencia, que igual era imposible que lograra su registro en aquel año, y a otros partidos ya desaparecidos, que eran el PAS, Partido de Alianza Social, que eran un resabio del sinarquismo, fíjense nada más hasta donde nos fuimos, y otro partido de triste memoria, el Partido de la Sociedad Nacionalista, de una familia de vividores que les dimos el registro, les dimos diputados y asambleístas por ir en coalición con nosotros. Y eso ha ocurrido no solamente al PRD, al PRI, a otros partidos, y ha permitido una manipulación por parte de los gobernadores priistas, y es muy lejano al voto y a la democracia, porque pues la gente cuando vota por una coalición no sabe por qué partido está votando, ¿verdad? Porque esto está en un convenio que es casi pues un documento de circulación muy restringida, y ahí es donde están repartiéndose los votos. Bueno, quedó establecido entonces no logramos la incorporación de las candidaturas comunes en la ley general, aunque se dejó a salvo el que las legislaturas estatales puedan autorizarlas en leyes locales para las elecciones locales. Esto posiblemente lo vamos a lograr, por ejemplo, en el DF, en Morelos, en Guerrero, en otros estados donde tenemos mayorías parlamentarias, para que se incorpore la figura de candidaturas comunes. Se reguló el financiamiento privado, se estableció, regresamos también al tema de la paridad de géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. En las candidaturas plurinominales se deberán alternar los géneros hasta agotar la lista de candidatos, y eso ya es obligación de todos los partidos, ya no nada más del PRD, como lo marca nuestro estatuto. En las candidaturas de mayoría relativa, la mitad deberá corresponder a cada género, también. No es nada más en las listas, ahora también es en los distritos en mayoría relativa. Y los partidos deberán hacer públicos los criterios para cumplir lo anterior, es decir, que la mitad de los distritos sean para cada género, sin que la distribución implique que un género se quede con los distritos de menor competitividad. Es decir, tendrán que repartirse también de manera equitativa los distritos ganadores, porque luego a veces ocurre que los partidos registramos a las compañeras candidatas, a las mujeres, pues en los distritos ya que nadie quiere, ¿verdad? Simplemente para cubrir una cuota, un número, un porcentaje, y se registran candidaturas pues que en la mayoría de los casos no tienen ninguna posibilidad. Entonces tendrá que considerar
el partido cada partido tendrá que hacer públicos los criterios, cómo le va a hacer para que también en los distritos ganadores las candidatas y candidatos participen en igualdad de número. En la ley, pasamos a la Ley General en materia de delitos electorales y se establecen los procedimientos, el catálogo de delitos, la tipología, la mayor o menor gravedad de los delitos y las reglas de competencia e incompetencia para que los ministerios públicos federales y estatales actúen en contra de en la persecución de los delitos electorales, evitando que se hagan los ignorantes cuando ocurre un delito diciendo no, esa es competencia federal y entonces el Ministerio Público Local no actúa y tampoco actúa el Ministerio Público Federal porque dice no, eso es competencia de las autoridades locales. Entonces ya esperemos que con esta nueva ley se resuelva esa circunstancia y haya una actividad de los ministerios públicos que por cierto estarán en una fiscalía, una FEPADE, que será parte de una Fiscalía General Autónoma, que es otra de las grandes reformas políticas de la reforma constitucional. Hay una obligación de las personas y de los funcionarios para denunciar, en nuestra siguiente diapositiva, denunciar los delitos de que tengan conocimiento e incluso en el caso de los funcionarios, si no lo hacen así, están también sujetos a responsabilidad. Y como ya dije en nuestra última diapositiva, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales formará parte de una Fiscalía General Autónoma. Ya no va a ser, como al inicio de nuestra plática lo dije, el Procurador General nombrado por el Presidente de la República, ratificado por el Senado, pero al fin de cuentas nombrado por el Presidente, sino que ahora será el Senado el que designe al Fiscal General y este tendrá un carácter autónomo respecto al Presidente. De hecho, se le va a nombrar por un periodo de 9 años, es decir, un periodo que excede el sexenio presidencial o los sexenios presidenciales, de manera que la investigación de delito, la procuración de justicia, pues no esté sujeta, como hasta la fecha sucede en México, tanto en el ámbito federal como en el local, sujeta a la voluntad del Ejecutivo en turno, que le dice a su procurador, esto no lo investigues, esto sí, e incluso utiliza, como lo sabemos, utiliza políticamente la denuncia penal, la investigación penal en contra de los opositores. Este es un panorama general de las nuevas leyes electorales. Como les dije, hay otras leyes que fueron reformadas, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que incorporó principalmente las nuevas causales de nulidad por rebase de topes de gastos de campaña o por financiamiento ilícito. También incorporó a las normas de medios de impugnación todo lo relativo a las consultas populares y se reformó asimismo la ley de responsabilidades de los servidores públicos para establecer que los servidores públicos pueden ser sancionados por infracciones electorales en las que incurran, es decir, violaciones a la ley electoral también ya serán motivo de sanción a los servidores públicos, cosa que estaba en una laguna legal. Estaban señalados perfectamente en el COFIPE las infracciones en que podían incurrir los servidores públicos, pero no había sanción a esas faltas. Ya se reformó la ley de servidores públicos para incorporar las sanciones y el procedimiento para llegar a ellas. Y también se reformó la ley orgánica del Poder Judicial para la creación de nuevas salas
del Tribunal Federal Electoral, particularmente una que es una sala auxiliar especializada en la resolución de procesos especiales sancionadores de manera expedita, que es una consecuencia también de una reforma constitucional. Y aquí en esta ley, ahí la gente del gobierno y del PRI y del PAN aprovecharon para meter un tema que fue el motivo del debate posterior a la aprobación de las leyes y que fue un escándalo de los haberes de retiro de los magistrados del Tribunal Federal Electoral, con la oposición del PRD en ambas cámaras, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, el voto en contra en lo particular, pero impusieron en un principio esa figura. Fue un escándalo nacional, internacional, resultó muy dañado el prestigio del Tribunal Federal Electoral y de las cámaras también por estar otorgando pensiones vitalicias y multimillonarias a los magistrados del tribunal, y finalmente en un reciente periodo extraordinario de ambas cámaras se dio marcha atrás a esos saberes, ya se derogó ese inciso que establecía esos saberes. Lamentablemente el debate sobre la reforma electoral giró sobre ese asunto. Como ven, la reforma electoral es mucho más que ese asunto, que bueno, el PRD estuvo en contra desde un principio. Pues es cuanto. Estoy atento a las preguntas que quieran realizar y, como lo dije en un principio, atento también a la coordinación para la realización de eventos en los estados de la República, de talleres de actualización de las nuevas leyes electorales. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a ti, Rafa. Como pueden ver, amigas, amigos, es una reforma trascendente, no son meros ajustes a una legislación electoral ya existente, sino es la creación de toda una nueva arquitectura institucional, todo un nuevo marco normativo, y a reserva de que ahorita nos empiecen a llegar las preguntas que están haciendo ustedes a través de los medios digitales, yo sí, en lo personal, quisiera hacerte una pregunta, Rafael. ¿Qué relación tiene esta reforma constitucional y su derivación en la legislación secundaria? ¿Qué tanta relación tiene con el Pacto por México? Sí, a lo largo de la exposición señalé algunos aspectos. En primer lugar, el Pacto por México, diría yo, es definitivo para que se realice primero la reforma constitucional y luego la expedición de estas reformas, de estas nuevas leyes. En principio, recordaré, como ya lo dije, que uno de los compromisos del Pacto por México fue la creación del INE, también el establecimiento de causales de nulidad nuevas por el rebase de los topes de gastos de campaña. En la anterior legislación existía el contrasentido de que se obligaba a unos topes de gastos y se sancionaba violar los topes de gastos, pero si un candidato, como ocurrió muchas veces, violaba los topes de gastos y ganaba, con esa violación ganaba la elección, pues prácticamente no se le podía hacer nada más que multar ni siquiera al candidato, sino al partido. Y el ganador, pues seguía siendo ganador y tomaba posesión, sea de la gubernatura, de la diputación, de la presidencia municipal o de la presidencia de la República. No había ninguna consecuencia. Ya se estableció, y fue uno de los compromisos del Pacto por México, que era causal de nulidad el violar los topes de gastos de campaña, el recibir ilícitamente dinero de origen igualmente ilícito, es otra causal de nulidad. Se establecieron medidas en el Pacto por México para garantizar la imparcialidad de los órganos electorales, entre otras
la creación del Instituto Nacional Electoral. El pacto, estos compromisos fueron motivo de una gran resistencia por parte principalmente de los gobernadores priistas y, como dije al principio, se llegó a una solución híbrida. ¿Por qué? Porque la reforma electoral se hizo en los momentos en que el Pacto por México estaba entrando en la crisis y de hecho, pues en esos meses, recordemos, al conocerse la iniciativa de reforma energética del Gobierno de la República, pues desapareció el Pacto por México y cuando llegamos a la etapa de la elaboración de las leyes, ya no había Pacto por México. Tuvimos que empujar el acuerdo con la participación de los grupos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados y también la participación de las dirigencias, sin que hubiera mesa del pacto, pero pues la política obliga y esta reforma obligaba a dialogar, a buscar acuerdos, cosa que se hizo y de alguna manera se pudo salvar el paso, pero toda esta reforma en buena medida tiene el origen en el Pacto por México, incluida, por cierto, la posibilidad de que la autoridad electoral organice las elecciones internas de los partidos, hasta eso viene del Pacto por México. Excelente. Pues ya tenemos preguntas de ustedes. La primera sería, ¿cuál es la trascendencia de la aprobación de los gobiernos de coalición? Sí, es muy importante. Por cierto que esto ya está en la Constitución, falta en el desarrollo de la reglamentación de esto, que tiene que ver con reformas a la ley orgánica del Congreso de la Unión, a los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, y también reformas a la ley de la Administración Pública Federal. Es un pendiente legislativo que ya estamos atendiendo, pero es de mucha trascendencia. Quiere decir que, y es una propuesta del PRD, es una propuesta también que viene del Pacto por México, un compromiso, para que cuando un gobierno no tenga mayoría legislativa, pueda formar coalición a la manera parlamentaria, es decir, una coalición con los grupos parlamentarios de los otros partidos para formar una mayoría y formar